Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí una vez más un placer poder llegar hasta sus hogares, dándole gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder transmitir, poder llegar con esta palabra que esperamos que sea de edificación para su vida, para su casa, para todo donde usted se mueva. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que también nos da nuestro Padre espiritual, Apóstol Sergio, y su amada esposa, Pastora Leti de Enríquez. Muchísimas gracias por este privilegio. Vamos a entrar de lleno a la palabra. Yo creo que el Señor tiene algo especial para cada uno de nosotros y pidámosle al Señor que Él sea hablando a nuestra vida. ¿Qué le parece si hacemos una oración y le pedimos al Señor que sea Él hablando? Amén. Padre Santo que estás en gloria, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos en gran manera por lo que tú desde ya has empezado a hacer en las vidas, porque así lo creemos. Ven, Espíritu Santo, a traer esas palabras necesarias, Señor. Pon esas palabras en mi boca para poder llegar, Señor, directamente a la necesidad. Suplicamos tu guianza, tu respaldo, tu unción, Señor, tu poder y esa autoridad que solamente proviene de ti, para que puedas tú, Señor, traer cambios a las vidas. Me deposito en tus manos, Señor, y seas tú tomando el control del ambiente y de cada vida. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Y usted en casita le da fuerte palmas al Señor. Amén. Estamos gozosos de poder llegar hasta su casa. Amén. Especialmente yo, ¿verdad? De poder llegar a sus casitas y usted abra su corazón. Y si está distraído, por favor no se distraiga. Prepare su corazón para lo que el Señor tiene para su vida hoy. Yo quiero hablarle de un tema muy especial y lo he titulado Los montes de oración. Fíjese que en otras ocasiones he tenido la oportunidad de poder impartir palabra, siempre apegándonos a lo que es la oración, un tema de mucha importancia que yo así lo veo, ¿verdad? Y esperamos que también sea para usted. La oración es de mucha importancia. Yo creo que es el motor, es la energía del ser humano, del Hijo de Dios, del cristiano, para poder caminar, para poder tomar decisiones, para poder hacer todo delante de la presencia del Señor, movernos como el Señor nos pide, ¿verdad? Y quiero hablarle de esto, que son los montes de oración. Y meditando en esta palabra, vemos en las Escrituras que nuestro Señor Jesucristo fue uno de los ejemplos, más bien la perfección, el mayor ejemplo que podemos recibir es de nuestro Señor Jesucristo, que siempre buscaba los montes. Y me ponía a meditar yo en eso, ¿por qué se daba esto, verdad? De que el Señor buscaba los montes para hablar con el Padre. Y es de mucha importancia poder indagar más profundo. Yo veía también cómo es de que el Señor le pidió a Abraham, le pidió a Elías, incluso a Moisés, ¿verdad? Para subir al monte, para poder obtener las leyes, para poder tener las tablas. Entonces me ponía a meditar en todo esto, iglesia, qué tan esencial es poder indagar y poder meditar en los montes que nuestro Señor Jesucristo buscaba para tener comunión con el Padre. Entonces yo me ponía a pensar también cómo es de que el ser humano se ocupa tanto, que es tan importante. Cuando el Señor te hace el llamado es poder atender. Cuando te dice sube porque yo quiero tener comunicación contigo, quiero conectarme contigo. Y son momentos de que tenemos que estar afín al Espíritu Santo cuando el Señor nos pide. ¿Por qué? Porque yo estoy segura y estoy convencida de que el Señor, cuando nos dicen sube, es porque el Señor nos quiere elevar, Él nos quiere meter en una etapa diferente donde podamos conocerle de una manera poderosa. Pero a todo esto tiene que haber un preparamiento de parte de nosotros para poder prepararnos para la palabra, el adiestramiento, un preparamiento que el Señor nos quiere dar, porque esa simple palabra que podamos escuchar, sube,
sube acá. Es que te están diciendo, te quiero cambiar de dimensión. Y eso tenemos que atesorarlo. Amén. Pero muchas veces nos distraemos, ¿verdad? Nos distraemos tan fácilmente que no escuchamos la voz del Espíritu Santo. Entonces hay cambios que el Señor espera que nosotros hagamos. Tenemos que salirnos de nuestro ambiente, probablemente de donde nos movemos, mucho ruido, mucha distracción. Y eso me ponía a pensar, es necesario salir de toda distracción para poder escuchar mejor la voz del Espíritu Santo o lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. A todo esto, cuando meditaba yo, ¿qué es lo que conlleva el subir a un monte? Yo no sé si usted ha subido un monte, una montaña, pero yo creo que todo esto, iglesia, se necesita un esfuerzo, una disciplina y un preparamiento, iglesia. ¿Por qué? Porque si nos aventamos solamente a subir y sin tener dirección ni guianza del Espíritu Santo, probablemente no vayamos a llegar a la meta, ¿verdad? Entonces, todo requiere un esfuerzo, pero muchas veces no queremos esforzarnos. Queremos de que pues la gente suba, ¿verdad? Y nos platique cómo está ahí arriba. Y así es el ser humano, así es el Hijo de Dios, que probablemente vemos las bendiciones que se mueven y cómo el Señor usa siervos y dice, Señor, wow, qué tremendo, cómo te usa el Señor. Pero no sabemos el esfuerzo que esa persona ha hecho, ¿verdad? Hasta dónde lo llamó el Señor a subir para poder impartir lo que ahora se está dando como frutos. Amén. Entonces, iglesia, es tan importante poder disciplinar nuestro ser, poder disciplinar nuestro cuerpo, nuestro alma y nuestro espíritu para poder subir cuando el Señor nos llame a subir. En Mateo 15:29 dice, y pasando Jesús de ahí, vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte, se sentó ahí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos. Y los pusieron a sus pies y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaban al Dios de Israel. Esta palabra me impresionaba en gran manera. Porque aquí sube nuestro Señor Jesús a un monte. Pero algo muy importante que remarca aquí, me impresiona donde dice, vinieron a él grandes multitudes. Nuestro Señor Jesús se encontraba en la cima de este monte. Pero llegaron a él. Y muchas veces nosotros no logramos entender eso, de que cuando nos dedicamos, cuando tenemos una vida dedicada en la oración, de buscar, de disciplinarnos en lo que es la oración, la gente misma va a llegar a ti. No va a ser necesario de que tú vayas a buscar, sino que la gente misma va a ver lo que hay en ti, lo que se mueve en ti, el poder que el Señor ha depositado en tus manos, la autoridad que el Señor ha depositado en ti, y te van a buscar, iglesia. Y esto es glorioso, porque si nos damos cuenta lo que sucede en el cuerpo físico, en nuestro Señor Jesucristo, también tiene que suceder en la iglesia. Y eso tenemos que atesorarlo. Si el Señor, estando aquí en la tierra, pudo hacer tantos milagros, pudo moverse de una manera poderosa, es para nosotros también. Es para nosotros también no quedarnos con el deseo, sino que poder meditar en el esfuerzo que tenemos que hacer para que el Señor se mueva de una manera poderosa. Pero todo requiere un esfuerzo. Amén. Y yo quiero empezar con esta porción. En Lucas 9:32 dice, Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Y yo quiero darle como subtítulo aquí, el enemigo de la oración. El enemigo de la oración. Antes de que yo pueda darle los montes donde nuestro Señor Jesucristo oró, van a haber obstáculos, van a haber enemigos que se van a presentar, que tenemos que estar al tanto, tenemos que estar
viendo qué es lo que viene a distraernos, viendo qué viene a indisponernos. ¿Por qué? Porque esto va a ser constante. Tenemos que tomar muy a pecho lo que son las distracciones, lo que viene a indisponerte. Y es el cansancio, es la debilidad, es el sueño. Y dice Pedro, y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño. Pero cuando estuvieron bien despiertos, diga conmigo allá en casita, o donde se encuentre, cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y nos damos cuenta que este es el monte de transfiguración. Pero el asunto, iglesia, que muchas veces nos acomodamos demasiado, hasta de más. Podría decirle que nos acomodamos de más. Y yo compartía el día de ayer de que muchas veces, iglesia, nos ocupamos de buscar al Señor cuando hay pruebas, cuando hay desiertos, cuando hay dificultades en nuestra vida. Por lo regular estamos rendidos a los pies del Señor. Cuando estamos por librar una batalla, Señor, tienes que sacarme de esto. Señor, sin tu ayuda no voy a poder. Señor, líbrame de lo que estoy pasando. Señor, tienes que hacer algo, pero hoy. Y lloramos, iglesia, y gemimos cuando estamos en necesidad. Pero ¿qué pasa cuando pasa la tormenta? Todo marcha bien. Todo marcha bien y no hay necesidad de buscar de la presencia del Señor porque te sientes bien. Nos acomodamos hasta de más. Que no viene a importar cuando el Señor te llama a buscarle. Que no nos importa cuando el Señor nos despierta. Es el perro que está ladrando. La alarma que sonó más temprano que por lo regular. No sabemos discernir de que el Señor nos está llamando a subir al monte. Nos está llamando para un preparamiento. Nos está llamando porque Él sabe lo que viene, iglesia. Y esto me hablaba el Señor. Y yo le pedía con todo mi corazón, Señor, prepárame para cualquier cosa que venga, porque yo no quiero que el enemigo me agarre desprevenido. No quiero que el enemigo me agarre desprevenido sin saber qué es lo que viene. Señor, prepárame para cualquier cosa. Si hay algo que la iglesia tiene que pedirle al Señor, es eso. Señor, prepárame para cualquier cosa. Prepárame para cualquier cosa que venga a mi vida, que no me agarre de sorpresa. Pero nos acomodamos. Entonces, uno de los enemigos, iglesia, va a ser el relajamiento. De que te vas a relajar demasiado. De que te vas a acomodar demasiado. Entonces, aquí viene el sueño. Viene la pasivez. Entonces, tenemos que discernir si estamos muy pasivos o si nos hemos acomodado demasiado. Amén, iglesia. Vamos a lo que es el monte de la elección. Oración al tomar decisiones. Y esto es lo que tenemos que tomarle mucha atención. Lucas 6:12 dice: en esos días Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Si se da cuenta, y esto es lo que yo le platicaba la vez pasada, él le compartía que el Señor Jesús, para hacer una elección, pidió confirmación. Para tomar cualquier decisión, consultó al Padre. Entonces, pongámonos a pensar por un momento si hemos puesto en las manos del Señor las decisiones o cualquier caso, cualquier asunto que estemos por hacer o por poner en marcha. Iglesia, ¿será que consultamos al Señor antes que nada? Porque aquí, si nos damos cuenta, el Señor quería saber con quién iba a trabajar, cuál iba a ser el equipo con el cual Él iba a trabajar. El Señor quería ponerle esto
esto en las manos del Señor. Señor, ¿con quién voy a trabajar? ¿Quién va a ser mi equipo? ¿Quién va a ser mi apoyo? ¿Con quién yo voy a tener la confianza de acercarme? ¿Con quién voy a impartir los secretos? ¿Verdad? Porque no es con cualquiera. Entonces, tenemos que tomar decisiones. No podemos tomar decisiones sin consultar, iglesia, sin ir delante de la presencia del Señor. Tienes un proyecto por poner en marcha, consulta con el Señor. Aquí el Señor estaba poniendo en las manos del Padre: Señor, estoy por tomar una decisión. Pero algo más impresionante, iglesia, Dios eligió en medio del discipulado. Dios eligió su equipo de en medio del discipulado. Y esto es muy importante para aquellos líderes, para todos aquellos que estén buscando servidores. Busca entre los discipulados. ¿Por qué? Porque son gente que va a ser enseñable. ¿Por qué? Porque son gente de que tú le vas a dar una orden y va a aceptar la orden siempre y cuando venga de parte del Señor. Son personas que anhelan ser discipuladas, que anhelan ser enseñadas. El Señor no escogió a sus discípulos de entre todos, porque aquí había muchos. Aquí había muchos, pero los escogió de en medio del discipulado. Aquellos que estaban dispuestos a absorber la palabra, que cuando el Señor les daba palabra, son los primeros que lloraban. Son los primeros dispuestos a recibir la palabra. Entonces, iglesia, para cualquier elección podamos pedirle sabiduría al Señor. Amén. El monte de la limpieza, Lucas 9:29 dice: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y he aquí, 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Algo muy importante que dice aquí: mientras oraba, ahí repita en su casita: mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. En otras versiones dice se transfiguró. En otras versiones probablemente diga se transformó. Pero esto sucedía mientras oraba. El tiempo no transforma, iglesia, al cristiano, sino la oración es la que te va a transformar. Pensamos, si yo me pongo en 40 días de ayuno, Señor, voy a ayunar todo este año y voy a hacer esto y voy a hacer el otro. No es el tiempo. El tiempo no decide. Lo que va a decidir es la oración, porque dice, mientras oraba, a esa hora, tú estás dispuesto a meterte en oración y recibir cambios. Hoy te metes en oración, hoy el Señor te puede revestir. Hoy te metes en oración, si estás dispuesto, sincero, delante de la presencia del Señor, abres tu corazón y eres sincero, hoy puede hacer la obra del Señor en tu vida, iglesia. Entonces, mire lo que sucede. Su ropa se hizo blanca. Su rostro se transformó. La iglesia, el pueblo, los que te rodean, van a poder discernir que estuviste en la presencia del Señor. Tu rostro va a decir mucho. Este estuvo en la presencia del Señor. Este ya no aparenta lo que antes aparentaba. Ahora veo una paz que Él transmite, ¿verdad? Su ropa se hizo blanca. Esto nos habla de una limpieza, iglesia, que cuando nos metemos a buscar al Señor, nuestras ropas tienen que ser emblanquecidas. Nuestras ropas, nuestras vestiduras tienen que cambiar. Nos damos cuenta, iglesia, que muchas veces nos debilitamos porque no buscamos. La oración, iglesia, es la que viene a limpiarnos.
puedo decirte con toda libertad de que puedes obtener mayores beneficios cuando tú te metes en oración que lo que puedes recibir de una administración al alma. ¿Por qué? Porque la administración al alma tú la recibes un día, pero si no sigues llenándote, de nada sirve. Hoy me limpio y mañana sigo haciendo y deshaciendo. Iglesia, si tú te metes en oración y disciplinas tu cuerpo, disciplinas tu carne a buscar continuamente, no tienes idea, iglesia, lo que puede suceder. Empiezan tus vestiduras a ser cambiadas, tus vestiduras empiezan a emblanquecerse. La oración, iglesia, mire lo que dice aquí también, lo que trae revelación, porque aquí 2 hombres hablaban con él, quiere decir que se les abrieron los ojos. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Entonces los discípulos llegaron a ver lo que sucedía en el ambiente espiritual. Se te abren los ojos, te meten a otra dimensión. Y miren lo que dice acá, hablaban de la partida de Jesús. ¿Qué nos da a entender esto? De que la oración trae revelación, y no solamente eso, sino que te revela lo que va a venir. Esto es hermoso, porque hablaban de la partida de Jesús. Esto todavía no sucedía, pero viene a abrirle los ojos, viene a abrirle los ojos y a revelar lo que estaba por venir. Me doy a entender, iglesia. Yo me emociono en todo esto. Esto está precioso. Si logramos entenderle, los beneficios de la oración son poderosos, iglesia. Y mire, la palabra transfiguró viene del griego metamorfo. La palabra 34:45, que quiere decir transformar, literalmente o figurativamente metamorfosis, que quiere decir transfigurar o transformar. Y esto lo podemos respaldar en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿qué es lo que trae esa transformación? ¿Qué es lo que vino a traer? Lo que viene a traer la oración, iglesia, es para que tú puedas ver cuál es la voluntad del Señor para tu vida. ¿Qué es lo bueno? ¿Cómo tienes que caminar? ¿Qué es lo aceptable? ¿Y qué es lo perfecto? Entonces, esto es un cambio que se da tan poderoso en la oración. Se te revela, iglesia, la voluntad del Señor. Ay, pero podemos decir, Señor, qué difícil poder entender cuál es la voluntad. En la oración vas a obtenerlo. Amén. Vemos el huerto de Getsemaní, y eso lo encontramos en Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Este monte sí está rico, y así lo llamo. Rico está este monte de Getsemaní, que es el triturador o prensa de olivo. Es donde sale el aceite. Y aquí le pongo yo como nota: si queremos unción, necesitamos oración. Necesitamos oración. Entonces, hay cosas que nosotros necesitamos como seres humanos. Hay cosas que necesitamos como hombres, como mujeres. Pero ¿será que será la voluntad del Señor? ¿Será que estamos pidiendo correctamente? Y esto no lo podemos discernir si no es cuando tenemos oración, iglesia, cuando nos metemos plenamente a buscar la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? ¿Será que estamos siendo guiados cuando pedimos? Cuando pedimos
Probablemente tenemos una petición por años que hemos presentado delante del Señor y no vemos respuesta. Y el Señor te da respuesta por prédica, te da confirmación por un hermano y te dice: no es esto lo que estás pidiendo, no es el momento, no es esto que tengo para ti hoy. Probablemente sea para ti, pero no es el tiempo. Entonces tenemos que discernir cuando el Señor nos habla y cuando el Señor te dice: no es el tiempo. Entonces ahí es cuando tenemos que pedirle al Señor: Señor, hágase tu voluntad. Mira, Señor, yo quiero esto. Te lo he pedido y te lo he puesto en tus manos. Esto está en mi corazón, Señor. Pero ahora vengo delante de ti rindiendo mi voluntad y diciéndote: no se haga como yo quiero, sino como tú quieras, porque soy tu hijo y tú vas a querer lo mejor para mí. Amén. Entonces, lo mejor es para ti, porque eres hijo y el Señor siempre te va a dar lo que va a ser de bendición, mas no lo que te ate. Amén, iglesia. Entonces, y yo me pongo a pensar en este huerto, iglesia, porque aquí en este huerto el Señor vino a rendirlo todo. Y si nos damos cuenta, nos vamos atrás en el primer huerto, vemos a Adán que pierde todo. En el primer huerto Adán lo pierde todo, pero en el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, vence, viene a vencer todo en este huerto. Si se da cuenta, aquí el Señor viene a vencer lo que se te robó. Aquí vienes a retomar. ¿Por qué? Porque cuando eres obediente, retomas lo que se te fue quitado. Retomas lo que perdiste. Siempre y cuando dobleguemos nuestra voluntad, que es lo más importante, iglesia. Entonces, obtendremos victorias donde nuestros ancestros sucumbieron. Ahí es donde el Señor te va a dar la victoria, porque en un huerto perdió victorias Adán, pero aquí el Señor te viene a dar victoria. Lo que tus antepasados no lograron cumplir, lo que tus antepasados no lograron dominar, ahora te dan la oportunidad a ti. Te dan otro huerto, te dan el huerto de Getsemaní para que tú ahí rindas tu voluntad, rindas todo a Él y poder obtener los mejores beneficios. Dejar que el Señor cumpla sus propósitos en ti. Ahí es donde sufre la carne. Ahí es donde es doblegada la carne. Ahí es donde entramos. Iglesia, esto está grave. Entramos en agonía. Es donde entramos en agonía, pero es ahí donde el Señor te da la victoria. Gloria al Señor por esto. Yo no sé si usted se goza, pero yo me gozo. Vamos al monte Gólgota. En Lucas 23:33 dice: cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, crucificaron ahí a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suerte, repartiéndose entre sí sus vestidos. Ahora, aquí es un lugar de sufrimiento. Es donde hablan de ti. Es donde probablemente sufres burla. Es donde se mofan de ti probablemente, porque aquí es donde le decían: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Tienes el poder, no que tienes un padre. Clama, levanta tu voz, no que eres hijo, entonces te van a salvar. Pero ahí es donde somos acusados, es donde se burlan de nosotros, es donde pasamos vergüenza. Entonces, en este monte, el más esquivado es en este monte donde muchos no queremos pasar. Nadie quiere pasar por este monte, nadie quiere transitar por este monte, pero es uno de los primeros que tenemos que pasar. Aquí es donde se expone el ser humano o el cristiano a la vergüenza, se expone al menosprecio. Aquí es donde nos identificamos plenamente con nuestro Señor Jesús. Pero tenemos que entender que si no pasamos por Él, podemos seguir viviendo terrenalmente, iglesia, y superficialmente. No se produce cambios cuando nos rehusamos pasar por este monte. Y
Y esto es tan esencial, de que en nosotros sea de una transformación, de que en nosotros se den cambios. Tenemos que cansarnos de vivir de la misma manera, iglesia. Tenemos que rehusarnos a vivir de la misma manera y pedirle al Señor: Señor, si es necesario pasar por este monte, gloria a Dios, pero ayúdame. No me dejes solo en medio de este vituperio. No me dejes solo en medio de esta burla. No me dejes solo, porque el Señor, nuestro Señor Jesús, no fue dejado solo. El Señor, el Padre, siempre estuvo con él. Es tan esencial, iglesia, poder doblegarlo todo cuando el Señor te lo pide. Entonces, perdónalos, le dice Jesús. Decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí es donde tú puedes rendir tu yo. Ahí es donde tú puedes clamar y levantar tus manos. Señor, están hablando de mí, están diciendo de todo. Perdónalos. Perdónalos. Y es cuando es la posición que tomó Esteban. Cuando lo apedreaban, mas él, con todo su corazón, yo creo que no hubo duda. Cuando salieron esas palabras de él también, donde decía: Padre, perdónalos. ¿Será que tenemos la capacidad? ¿Será que tenemos la humildad para poder decirles: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Cuando están repartiendo tus vestiduras, cuando otros manchan tus vestiduras, cuando vienen escarnecedores, ¿será que podemos levantar nuestras manos y decir: Señor, perdónales? No podemos decir o declarar esas palabras: perdónales, hasta que no llegues al monte Gólgota, hasta que no haya una muerte al yo, hasta donde pueda decir: Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Ya no vivo yo, Señor. Ahora gimo y clamo por misericordia por ellos. Ya no te preocupas por ti mismo. Ya no te preocupas por tu yo. Ya no te preocupas qué es lo que digan de ti. Porque ya pasaste por el monte de los olivos. Ya pasaste por todo, donde el aceite viene a ser triturado, donde eres cubierto con aceite, y cualquier crítica solamente pasa y rebota y resbala. Ay, qué rico, ¿verdad? Porque estás ungido, estás cubierto. Gloria a Dios. Yo no sé si usted se alegra por esto, pero son montes que el Señor nos hace pasar, iglesia, que así como Él pasó, también nosotros vamos a tener que pasar. Y pedirle al Señor: Señor, no me dejes, no me sueltes de tu mano. Amén. Pero siempre, iglesia, tiene que haber la humildad para buscar en oración. Buscarle siempre en oración. Amén. Vamos al siguiente. El monte donde ponen a prueba, ahí le pegué la letra, perdone usted, a prueba tu adoración. Mateo 4:8 dice: otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Repita conmigo: porque escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y he aquí ángeles vinieron y le servían. Aquí vemos algo similar que sucedió en otro monte, donde ángeles venían a ministrarle. Cuando tú permaneces firme delante de la presencia del Señor en oración, podemos estar pasando lo que podemos estar pasando, pero cuando permaneces firme, vienen ángeles a servirte, iglesia. Mire lo que dice: todo esto te daré si postrado
me adoras. Y que este es el monte donde ponen a prueba tu adoración. Entonces, aquí, iglesia, es donde vienen a probar qué hay en tu corazón. ¿Qué es lo que está gobernando tu corazón? ¿En dónde o hacia dónde se está volcando tu adoración? ¡Hala! Tremendo. ¿Qué es lo que está tomando más importancia en ti? ¿Será Dios tu adoración? ¿O serán otras cosas que te rodean? ¿Tendrá mayor peso? Personas tendrán mayor peso, hijos, familiares. Yo no sé qué tengas tú por prioridad, pero aquí vienen a probar dónde está tu corazón, porque ahí estará tu adoración, iglesia. Porque ahí te darás qué es lo que has puesto en primer lugar en tu vida. ¿Cuál es tu adoración? Todo esto te daré si postrado me adoras. Y viene el enemigo y te ofrece. Qué casualidad que cuando uno está buscando, yo me pongo a pensar, iglesia, y me meto más profundo en esto. Fíjese, qué casualidad que cuando uno está buscando y te metes en oración, Señor, y dices, Señor, hoy sí, Señor, me voy a levantar temprano y voy a buscarte. Vienen ofertas y dices, esto está rico. Y pones, mira lo que hace el enemigo, como que si te agarran la cabecita, mira, y te hace quitar tu mirada de donde la tenías y te pone tu mirada en otro lugar. ¿Y qué hace? No te va a poner algo que no te deleites, no te va a poner algo que tú vas a aborrecer, te va a poner algo rico, pues. Entonces el enemigo te estudia, el enemigo conoce tu caminar. El enemigo conoce tu debilidad y eso es lo que va a poner enfrente. El enemigo sabe cuál era tu adoración antes de venir al Señor. ¿Y qué va a hacer? Eso es lo que te va a presentar. Pero Señor, tanta batalla, Señor. Y hoy que cuanto más te buscaba, Señor, cuanto más buscaba en oración. Algo peligroso en esto, iglesia. ¿Sabe qué es? Nos metemos en oración y vamos de lleno. Estamos un mes en oración, 2 meses en oración. Una cosa sí les digo, que cuando no hemos logrado vencer gigantes y nos metemos a pelear con algo pendiente, vamos a ser atacados, iglesia. Y vamos a ser atacados fuertemente. ¿Por qué? Porque la oración es una batalla. Te metes en oración, te estás metiendo a un campo crítico. Si tú no estás dispuesto a rendir áreas que aún todavía tienes arraigadas dentro de ti, si no estás dispuesto a rendir cosas o áreas que aún todavía te estorban durante la oración y sigues arraigado, mira, el enemigo es astuto. Es astuto que viene a debilitarte con mayor fuerza. ¿Y qué? Desviamos nuestra mirada a Dios, oración. Ya no oras, ya no ayunas, pero ¿qué pasó, Señor? Y te preguntas y te entristeces en tu corazón y dices, Señor, pero yo tenía tanto entusiasmo de buscarte, pero no buscaste primeramente rendir tus áreas. Primeramente rindamos, iglesia, nuestra voluntad. Rindamos todo gigante y entremos a la batalla. Entremos a oración. ¿Por qué? Porque son cosas que te van a salir al frente. Yo no sé por qué estoy hablando esto, pero el Señor está hablando a alguien. A alguien el Señor está hablando. Entonces pongámonos a cuentas, iglesia, primeramente, porque adelante nos puede salir nuestro enemigo. Adelante nos pueden salir y nos pueden confrontar. Y puede llegar un debilitamiento mayor que como estábamos antes. Amén, iglesia. Entonces, esto es crítico. Esto es algo serio, iglesia. Entonces, pongámonos a meditar. Pongámonos a meditar que ¿cuál es tu adoración? Todo esto te daré, le dice, si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete de mí, Satanás,
porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás. Repita conmigo allá en casita: al Señor tu Dios adorarás. Y no lo leamos así por así. Al Señor tu Dios adorarás conlleva mucho. Al Señor tu Dios adorarás quiere decir, Él será tu Dios en todo. Tu adoración será tu Señor. Tú vives para tu Señor. Tú trabajas para tu Señor. Te mueves por tu Señor. Haces todo por tu Señor. Al Señor tu Dios adorarás. Pensamos que venimos a la iglesia y entramos en momentos de adoración y se acabó la adoración. No, Señor. Tu adoración es continua. Tu adoración es en tu trabajo. Tu adoración es al salir de acá. Tu adoración es tu vida diaria. Esa es tu adoración. Esa es tu adoración y es la que sube como olor fragante. Es la que sube como aroma fragante. ¿Será que nuestra vida está siendo adoración? Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó. ¡Aleluya! Cuando tú declaras y cuando el Señor ve percibe ese aroma en ti, de que tu Señor, que Él puede percibir, de que Él es tu Señor en todo lo que tú haces. Mira, no es necesario ni siquiera que tú abras la boca para reprender, sino que en ese mismo instante te ve, te percibe el enemigo y huye solamente al verte. Aquí ángeles vinieron y le servían y el diablo le dejó. Gloria a Dios, gloria al Señor por ello, iglesia. Todo esto se da en la oración. Monte de intercesor, de un intercesor para enfrentar desafíos. Mateo 14:23 dice: después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba ahí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Porque el viento era contrario. Entonces tenemos que estar dispuestos, iglesia, a pasar tiempos a solas con nuestro Señor. Que eso sea nuestra prioridad. Cuando pasamos tiempos a solas con el Señor en oración, nuestra relación con Él, iglesia, nuestra relación con Él empieza a crecer aún más. A crecer esa comunión, esa confianza. Recibimos fortaleza para enfrentar los problemas, para enfrentar desafíos, para enfrentar cualquier situación en la vida. Mire lo que sucede. Y los discípulos viéndole, voy a leer desde el versículo 26. Dice: y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían: es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Santo Dios, y me ponía a pensar en esto. De miedo se pusieron a gritar, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo: Señor, sálvame. Si vemos aquí, nuestro Señor Jesús sube al monte a solas para orar. Yo me pongo a pensar que el Señor ya sabía lo que venía. El Señor ya sabía con lo que los discípulos iban a pelear. Iban a pelear con la duda. Iban a enfrentar la duda. Entonces, es ahí, iglesia, donde se mete nuestro Señor Jesús a interceder por ellos. Viene a levantar sus manos y yo me pongo a pensar por los discípulos. Viene a presentar a estos discípulos que estaban por cruzar una tormenta. Dice: pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas. Era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y tenemos que estar conscientes, iglesia, de que cualquier tormenta,
cualquier tormenta que se levante, tenemos que confiar en el Señor. Pero muchas veces, iglesia, desviamos nuestra mirada. Y sí, mire, y se turbaron y decían, es un fantasma. Yo me pongo a pensar, si los discípulos no podían ver que se acercaba nuestro Señor Jesús, y de miedo se pusieron a gritar. Eran discípulos que habían caminado con nuestro Señor Jesús. Eran discípulos que habían andado con Él, pero tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Es un fantasma. No le reconocieron. Estaba por acercarse nuestro Señor Jesús. Yo creo, bueno, lo tenían en persona, iglesia. Puede estar el Señor presente. Puede estar el Señor ahí. Y poder seguir viviendo con miedos, con temores. Tenemos que poder aprovechar las visitaciones de nuestro Señor, iglesia. Dice, pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, en esos momentos, iglesia, es donde tenemos que clamar misericordia. Amén. Y poder ser fortalecidos cuando clamamos, pero también tenemos que reconocer quién está por acercarse, quién está de nuestro lado. Amén. Yo quiero que hagamos una oración ahí donde usted se encuentra y pidámosle al Señor con todo nuestro corazón, porque muchas veces dudamos, iglesia. Muchas veces dudamos, especialmente cuando estamos bajo una tormenta. Vienen temores y creo que es algo normal, ¿verdad? Como seres humanos nos debilitamos. Vienen dudas. Señor, ¿serás tú o será el otro? Porque aquí vieron a un fantasma. Aparentemente era un fantasma para ellos. Pero pidámosle al Señor que Él sea fortaleciéndonos en momentos de tempestad, en momentos críticos. Padre Santo que estás en gloria, yo te doy infinitas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos has dado de poder llegar hasta las casas, Señor, hasta aquellas vidas necesitadas. Yo estoy delante de tu presencia, Señor, clamando misericordia para que esta palabra, Señor, llegue a los corazones y traigas tu cambio, Señor. Podamos entender los planes que tienes para nuestra vida y que podamos cumplirlos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Estamos dispuestos siempre, Señor, a rendir todo yo, a poder rendir nuestra voluntad. Rogamos que venga tu Espíritu Santo, Señor, a alentar nuestras vidas y poder, Señor, doblegar todo orgullo, todo aquello que nos impida buscarte, Señor, en oración. Sabemos que hay cansancio, Señor, sabemos que llega el debilitamiento a nuestras vidas, pero perdónanos, Padre, perdona nuestras vidas, Señor, porque sabemos que servimos a un Dios poderoso y que tenemos, Señor, conocimiento de tu palabra. Tenemos conocimiento de tu palabra, Señor, pero pedimos que esta palabra venga a hacerse real en nuestra vida y podamos depender de ella, Señor, y podamos atesorar cuando tú nos hablas y nos dices, soy yo, no teman, tened ánimo, levántense, y poder hacernos de esa palabra, Señor, la cual desde ya fue declarada para tus discípulos, Señor, pero también es para nosotros. Pedimos, Señor, que esta palabra llegue a vidas necesitadas, Señor. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Y